Bienvenidos televidentes de Canal Congreso a una nueva emisión de En 15 Minutos. Hoy tenemos un tema muy importante y de muchísima actualidad. Tiene que ver con el proyecto de ley 275-2023, específicamente sobre el acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela. Y para hablar de ese tema tenemos una invitada muy especial, la senadora Gloria Inés Flores Schneider, quien nos acompaña aquí en nuestro estudio. Bienvenida, senadora. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para expresarle a la ciudadanía que estamos dando un paso muy importante que permite acompañar al gobierno nacional y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en ese proceso de restablecimiento pleno de las relaciones comerciales, económicas y por supuesto diplomáticas. Este es un paso significativo que estamos dando desde el Congreso para acompañar a los empresarios colombianos, a los empresarios venezolanos en el proceso de inversiones de uno y otro lado, creando las condiciones para asegurar jurídicamente la inversión que ellos hacen en cada uno de nuestros países. Senadora, y ese tema cobra mucha relevancia precisamente por la noticia de esta semana, donde el gobierno de los Estados Unidos también está actuando y está pronunciándose sobre situaciones específicas con el tema de Venezuela. ¿Qué le podemos contar a nuestros televidentes? Primero que lo que hemos recibido como noticia recientemente dada por los Estados Unidos es que las sanciones impuestas sobre Venezuela, que son más de 900 y pico sanciones, que han generado una profunda crisis económica, especialmente aquellas que impidieron la exportación de petróleo, que castigaron a las empresas y a los países y a las naves que transportaban el petróleo venezolano, pues con esta noticia dada por Estados Unidos de levantar las sanciones sobre el gas y el petróleo, lo que se va a activar es la economía venezolana nuevamente y se van a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del vecino país y nos va a permitir también a los colombianos y colombianas beneficiarnos de ese proceso de gas, de petróleo que siempre ha estado muy ligado a la economía colombiana. Entonces, son muy buenas noticias y sobre todo es un mensaje importante en que el gobierno de Gustavo Petro va en la dirección correcta en política exterior. Al haber llegado Gustavo Petro el 7 de agosto, lo primero que hizo fue cumplir con su palabra de campaña y volver a activar las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con el vecino país después de 7 años de haber cerrado la frontera y de haber roto las relaciones diplomáticas y comerciales, afectando el segundo socio comercial de nuestro país. Senadora, precisamente este acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela cae como anillo al dedo en estos momentos. Y antes de entrar específicamente a contar sobre en qué consiste este acuerdo, ¿por qué no hablamos un poco de los antecedentes de este proyecto? Bueno, el primer hecho es que el gobierno de Gustavo Petro restablece las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con el vecino país. El 26 de septiembre del año pasado se abre la frontera después de tantos años de cierre que había afectado especialmente a los departamentos fronterizos. Y en segundo lugar, al abrirse la frontera se inician todas las conversaciones para asegurar el restablecimiento económico y comercial. Nosotros como Comisión Segunda, yo en ese momento como presidenta, acompañé todo el proceso de apertura y también el proceso de crear las condiciones propicias para la inversión de un lado y del otro y el comercio. Esto va acompañado de otro tipo de proyectos de ley que hemos venido aprobando, como el tránsito de bienes y de pasajeros por la frontera, que tampoco se permitía por el cierre. Y este proyecto de ley pues cae como anillo al dedo porque lo que busca precisamente es asegurar a los empresarios de Venezuela y a los empresarios de Colombia que invierten en el país, o sea, colombianos que invierten en Venezuela o venezolanos que invierten en Colombia, está dirigido especialmente para el sector privado y busca crear ese marco jurídico
que le dé garantías al empresariado para dinamizar de nuevo la economía. En Venezuela, este proyecto de ley o este acuerdo ya fue aprobado por la Asamblea una semana después de haberse suscrito en Caracas el 3 de febrero, el 16 de febrero, la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela lo aprueba y nosotros iniciamos el tránsito en Comisión Segunda para posteriormente aprobarlo en la plenaria del Senado. En la plenaria del Senado ha sido aprobado también por una gran mayoría de senadores y pasa en estos momentos a la Cámara de Representantes para surtir el mismo proceso que hemos desarrollado en el Senado de la República. Senadora, antes de entrar a hablar ya sobre los objetivos específicos y los sectores que se verán beneficiados, vamos a ir a un corte para mensajes institucionales y ya regresamos aquí en 15 minutos. Continuamos en 15 minutos con la senadora Gloria Inés Flores Schneider, con quien estamos hablando del proyecto de ley 275 de 2023. Tiene que ver específicamente con el acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela. Ya hemos hablado un poco de este tema, pero también quisiera que nos contara, senadora, cómo se ha beneficiado nuestro país y obviamente Venezuela con el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Lo más importante es que estamos recuperando el segundo socio comercial que ha tenido Colombia en su historia. Antes del cierre y la ruptura, Colombia exportaba 7.000 millones de dólares, es decir, beneficiaba a empresarios en muchos campos. Con la ruptura se redujo el comercio, quedamos en el 2020, el registro es de 220 millones de dólares. Desde 7.000 millones de dólares pasamos a 220. Y con la reapertura de la frontera hemos iniciado un proceso de recuperación que en el 2022 ascendió a 632 millones de dólares, triplicó lo del 2020. Esa es una noticia muy importante, especialmente para los empresarios, microempresarios de la frontera. Estamos hablando de departamentos como Norte de Santander, Cesar, Guajira, Arauca, Guainía, Vichada, que son los fronterizos, y Santander, que también se ha beneficiado históricamente del comercio. Y el gran empresariado colombiano, que perdió muchísimo con el cierre de la frontera y con la ruptura de relaciones. Esperamos que para el 2023, y esos son anuncios del ministro de Comercio, Industria, Comercio y Turismo de nuestro país, que podamos llegar a 1.500 millones de dólares en un proceso de recuperación paulatino, y para ello tiene que darse confianza al inversor. Por eso este proyecto de ley es tan importante y por eso es que nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte al interior del Senado para que salga con la misma diligencia que se hizo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero quisiera ubicar otras cifras que son fundamentales. Se reabrieron 4 puentes ya en el norte de Santander, que son muy importantes, ya han dinamizado la economía y ha tenido un impacto también en la relación con el enorme desempleo que ocasionó el cierre de la frontera y la ruptura de relaciones. Se han disminuido el desempleo, ha aumentado el empleo formal y también la pobreza extrema que vive en ciudades como Cúcuta, que es el área metropolitana de Cúcuta, afectada de manera muy sensible por este cierre. También ha implicado la reapertura y la formalización de los puentes, de las rutas formales, ha implicado también el mejoramiento de las condiciones de seguridad, porque al cerrarse la frontera tuvimos situaciones muy críticas de migración en el que la seguridad fronteriza estaba a cargo de los grupos ilegales, de los grupos paramilitares, de grupos de autodefensa, de grupos guerrilleros, que se lucraron copiosamente de las necesidades de nuestra propia gente, tanto de los venezolanos como de los colombianos. Entonces, esta reapertura ha sido fundamental. Las relaciones diplomáticas y comerciales se han venido estimulando y este proyecto de ley es un paso significativo para garantizar la confianza inversionista, porque va dirigido precisamente a eso, a proteger al empresariado colombiano y a proteger, en el caso venezolano, al
propio empresariado venezolano. Una noticia también muy importante para la ciudadanía, y es que recientemente en Caracas se hizo una rueda de negocios, participaron 600 empresarios, en su mayoría colombianos, tuvieron 1.500 reuniones en esa rueda de negocios, y eso va a dinamizar de manera fuerte la economía entre los dos países, y ya se han venido sumando y pidiendo citas también para poder aportar y exportar de manera formal a Venezuela empresarios de muchos territorios de Colombia. Senadora, en el marco de este acuerdo de inversiones entre Colombia y Venezuela se van a ver beneficiados empresarios, microempresarios de la frontera, pero específicamente, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuáles son las herramientas que van a tener y que los van a ayudar a dinamizar la economía en este sector? Bueno, se van a beneficiar empresarios muy grandes, como en el pasado. Sí. Eso hay que también reconocerlo. O sea, el empresariado potente de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá, pues está muy interesado en ese proceso de restablecimiento, pero el gobierno de Gustavo Petro también ha abierto como prioridad en ese nuevo enfoque a la participación de los pequeños y medianos empresarios, de los procesos de emprendimiento que hay, porque se trata también, como dicen en el norte de Santander, en La Guajira, que no solo veamos pasar la riqueza por los puentes y quede la pobreza en nuestros territorios, sino que ese restablecimiento, ese nuevo proceso afecte de manera directa y positiva a la economía, al empleo y a la superación de la pobreza de los departamentos de frontera. Entonces ahí hay un proceso de estímulo muy importante y se han hecho varios encuentros con empresarios. Por ejemplo, yo participé en uno en Norte de Santander, otro en el Cesar, que es también un departamento limítrofe con el estado Zulia, donde los empresarios de lado y lado de la frontera han venido acordando una serie de procesos para poderse beneficiar como cordón fronterizo. O sea, porque por lo general se benefician son los grandes, y lo que queremos ahora es que además de los grandes se beneficien y se estimule la economía en toda la zona fronteriza, además como con un enfoque muy claro. La seguridad de la frontera se supera si hay buena economía, si hay buen empleo, si hay inclusión social, y eso es, digamos, el sentido también de todo este proceso que venimos desarrollando. Senadora, ¿cómo podríamos definir una inversión en el marco de este acuerdo? Bueno, se van a hacer inversiones en todos los órdenes. La rueda de negocio mostró la gran capacidad exportadora que tiene nuestro país y también de Venezuela hacia Colombia, especialmente en temas metalmecánicos. Bueno, hay una serie de ofertas de lado y lado. Los negocios, ¿cómo se definen? En un acuerdo entre privados, pero los estados garantizan y protegen a través de este acuerdo el marco jurídico para que puedan sentir la confianza para realizar la inversión. Y uno de los acuerdos que logró el gobierno de Colombia con el de Venezuela, a través de los sectores privados, por supuesto, es que si hay una exportación de alimentos o de medicinas o de cualquier, digamos, producto, primero pagan a Colombia y después sale la exportación para asegurar y romper un poco el miedo que se tiene por lo ocurrido en el pasado. Y quiero también aclarar que en el caso de lo que plantean que hay deudas, que quedaron deudas, esto se ha aclarado con mucha precisión por parte del ministro de Industria, Comercio y Turismo, que no hay deudas con el Estado venezolano, que todo lo que correspondía al Estado venezolano fue cubierto, que quedaron algunas deudas con privados y que eso hace parte de un proceso que de todos modos por responsabilidad acompañará al gobierno nacional. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos en 15 minutos, un tema muy importante al cual les estaremos haciendo seguimiento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, invito a que sigamos este programa tan importante del Congreso de la República, porque permite informar sobre los avances que tenemos a nivel legislativo. Muchas gracias, senadora.